Hay algo que muy poca gente considera cuando piensa en Ned Stark. No fue un hombre al que sus enemigos destruyeron por fuera. Fue un hombre que se destruyó por dentro, voluntariamente, durante 17 años, para cumplir una promesa que nadie más sabía que había hecho. Y mientras tanto, Catelyn Stark vivió con la certeza de que su marido la había traicionado. Vio crecer esa supuesta prueba en su propia casa. La vio sentarse a su mesa, entrenar junto a sus hijos, caminar por los pasillos de Invernalia con la cara de un Stark. Guardó resentimiento hacia ese niño cada día. Guardó una forma silenciosa de rencor hacia el hombre al que amaba. Todo por culpa de un secreto que Ned se negó a compartir con ella. Y aquí está la parte que duele de verdad. Ned lo sabía. Veía ese frío todos los días. Y no decía nada. Esta no es la historia de un hombre que tomó una mala decisión en un momento débil. Es la historia de un hombre que tomó una decisión calculada, consciente y sostenida durante casi 2 décadas, para dejar que la persona que más amaba creyera lo peor de él. Porque la alternativa era algo mucho más grave que un matrimonio dañado. La alternativa era un funeral. Posiblemente varios. Hoy vamos a desmontar exactamente qué sabía Ned Stark. ¿Por qué guardó silencio? ¿Qué le costó a él? ¿Qué le costó a Catelyn? Y si tomó o no la decisión correcta. Porque la respuesta a esa última pregunta no es tan simple como parece. Para entender el peso que Ned cargó, hay que retroceder hasta donde todo empezó. La rebelión de Robert había terminado. Rhaegar Targaryen estaba muerto. Desembarco del rey había caído. Ned ya había perdido a su padre y a su hermano en ese conflicto. Solo quería traer a su hermana de vuelta a casa. En cambio, llegó a la Torre de la Alegría, en las Montañas Rojas, y encontró algo que no tenía ningún sentido. 2 miembros de la Guardia Real custodiaban ese lugar, Sir Oswell Went y Sir Arthur Dayne, considerado el mejor espadachín que había producido Poniente en generaciones. Portaba la espada alba, forjada según la leyenda del corazón de una estrella caída, 2 de los guerreros más formidables del reino, plantados frente a una torre vacía en medio de la nada, mucho después de que el rey al que servían hubiera muerto. Ese detalle importa más de lo que parece. La Guardia Real existe para proteger a la familia real. Su rey estaba muerto. La guerra estaba perdida. No había ninguna razón para que esos hombres siguieran ahí, a menos que lo que hubiera dentro de esa torre fuera real, a menos que lo que protegían valiera más que sus propias vidas. Y claramente así lo creían, porque murieron defendiéndolo. En los libros, Martin nos entrega este momento a través de los recuerdos febriles de Ned. 7 hombres contra 3. Y aún así, Ned apenas salió con vida. De todos los que subieron con él, solo sobrevivieron 2. Él y Howland Reed, señor de Aguas Grisas, quien además le salvó la vida durante el combate. Howland Reed, que desde entonces vive retirado y que sigue siendo, hasta hoy, la única persona viva que sabe exactamente lo que ocurrió después. Ned escuchó una voz de mujer desde el interior. Subió. Lyanna Stark tenía 16 años y estaba muriendo. La versión oficial era que Rhaegar la había raptado, que había una guerra de por medio, que todo había sido contra su voluntad. Esa versión era conveniente para Robert y para la historia que el nuevo reino necesitaba contar sobre sí mismo. La realidad era más complicada. Lyanna y Rhaegar se habían unido en secreto. Habían tenido un hijo. Ese hijo estaba en la habitación cuando Ned entró. El cuarto olía a sangre y a pétalos de rosa muertos que se deshacían entre los dedos de Lyanna mientras la vida la abandonaba. No había nada que hacer. Solo quedaba tiempo para una última conversación, y Lyanna no la usó para hablar de ella. La serie lo muestra en 2 momentos. Primero vemos la imagen sin escuchar las palabras. Luego, en una segunda visión de Bran, el rompecabezas se completa. El nombre del niño es Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar, último heredero varón de esa dinastía. Y luego, Lyanna dice lo que lo define todo. Si Robert se entera, lo matará. Lo sabes tan bien como yo. Tienes que protegerlo. Prométemelo, Ned. Ned prometió. Con los ojos llenos de lágrimas y su hermana muriéndose entre sus brazos, prometió. Esa promesa fue la semilla de todo, de cada mentira que diría después, del frío con el que Catelyn trataría a ese niño, de la confusión que Jon cargaría como una segunda piel durante toda su infancia, del llanto silencioso que Ned se permitía
solo frente al árbol corazón cuando nadie lo veía. Todo nació ahí. Hay quien piensa que Lyanna exageró, que quizás Robert no habría llegado tan lejos con un niño inocente. Esas personas no recuerdan bien al Robert Baratheon de esa época. Durante el saqueo de Desembarco del Rey, Tywin Lannister presentó ante el nuevo rey los cuerpos de los hijos pequeños de Rhaegar, los que había tenido con Elia Martell. Gregor Clegane había matado al bebé, había asesinado a Elia después. A la pequeña Rhaenys la encontraron escondida, apuñalada repetidamente. En los libros hay 2 caballeros involucrados en esas muertes. La serie lo condensa, pero el resultado es el mismo. 2 niños asesinados por conveniencia política. Robert vio esos cuerpos y sintió alivio de no haber tenido que dar la orden él mismo. Cuando Ned protestó y llamó a esas muertes por lo que eran, Robert respondió que eran simples semillas de dragón. Y la conversación terminó. Ned no olvidó eso. Y cuando pensaba en qué pasaría si Robert descubriera que Rhaegar tenía un hijo más escondido en el norte, la conclusión era siempre la misma. No había ninguna versión de esa historia que terminara con Jon Snow vivo. Ned llegó a Invernalia con un recién nacido y una historia. La historia. Había conocido a una mujer durante la guerra, se llamaba Wylla, el niño era suyo. Eligió el nombre Jon, en honor a Jon Arryn, el hombre que lo había criado. Le dio el apellido Snow, el tradicional para bastardos reconocidos en el norte, y no le dijo nada a Catelyn sobre el verdadero origen del niño, ni una palabra. Cuando el propio Robert le preguntó por la madre de Jon en la primera temporada, Ned le dio el nombre de Wylla y cerró la conversación. Sin detalles, sin historia, solo el nombre y después una pared. Robert presionó. Ned no cedió. Si ni siquiera al hombre que consideraba su hermano estaba dispuesto a dar 1 milímetro, ¿qué posibilidades tenía Catelyn? Ninguna. Pero hay una dimensión de esto que va más allá de la desconfianza. En los sistemas legales medievales, y las leyes de Poniente siguen esa lógica, saber de un acto de traición y no reportarlo es en sí mismo un delito. En el momento en que Catelyn supiera que había un heredero Targaryen vivo, escondido bajo las narices de Robert, dejaba de ser una esposa leal. Pasaba a ser cómplice. Si el secreto salía a la luz, ella colgaría junto a Ned. Ned la estaba protegiendo también de eso, sin que ella pudiera saberlo ni agradecérselo. Hay una línea en los libros que lo explica con una precisión casi cruel. Mientras Ned está encerrado en los calabozos de Desembarco del Rey, su mente vaga hacia Catelyn y se hace una pregunta: ¿qué haría ella si llegara el momento? Si tuviera que elegir entre proteger a Jon y proteger a sus propios hijos, ¿qué elegiría? Y su respuesta interna es: no lo sé. Y reza por no tener que averiguarlo. Léelo de nuevo. Ned Stark, cuya identidad entera giraba en torno a la confianza, admitiendo que no sabía qué haría su propia esposa en una situación de crisis que involucrara a ese niño. Y lo más devastador es que no estaba siendo injusto con ella, estaba siendo honesto. Catelyn Tully amaba a sus hijos con una intensidad sin rival. Era su mayor virtud y su mayor vulnerabilidad. Ese amor era capaz de moverla a cosas que ningún cálculo racional habría aprobado. La misma fuerza que la hacía una madre excepcional era la que podía volverla impredecible cuando percibía una amenaza contra sus hijos. En los libros se señala directamente que Robb, Sansa, Bran, Arya y Rickon habían heredado la coloración Tully, pelo rojizo, ojos claros. Jon era el que parecía un Stark puro. Tenía la cara del norte, y eso sacaba a Catelyn de quicio en formas que nunca terminó de examinar del todo. No solo temía que Jon reclamara la herencia de Robb, temía que el día que Ned no estuviera, hubiera gente dispuesta a apoyarlo. Ahora imagina añadir a esa mezcla la verdad completa, que ese niño no es el bastardo de Ned, sino el hijo secreto de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, que es el último heredero varón Targaryen, que su reclamo al trono de hierro supera al de cualquier persona viva, incluyendo a Robert. ¿Qué hace una madre con esa información cuando su hijo se llama Robb Stark? Ned no creía que Catelyn traicionaría a Jon por maldad. Tenía miedo de que lo hiciera por amor, por ese instinto que la convertía en la persona más peligrosa de la habitación cuando sus hijos estaban en riesgo. Y un heredero Targaryen vivo era, objetivamente, la amenaza más grande imaginable para los hijos de un hombre que servía a Robert Baratheon.
El daño no fue dramático. No hubo grandes escenas ni rupturas espectaculares. Fue más silencioso y en algunos sentidos peor. Ned y Catelyn construyeron un matrimonio real. Empezaron como extraños unidos por política y con el tiempo llegaron a algo genuino. Respeto mutuo, afecto verdadero, una sociedad sólida para gobernar el norte y criar a sus hijos. Debajo de todo eso, desde el primer día, había esta cosa que ninguno podía tocar. Catelyn dirigió la mayor parte de su dolor hacia Jon, no hacia Ned. En parte porque Jon estaba ahí todos los días, con esa cara, con ese recordatorio físico de algo que nunca podría entender del todo. No lo maltrataba abiertamente, no de formas que Ned pudiera señalar, pero construía distancia, lo nombraba diferente. Dejaba que el resentimiento se depositara gota a gota sobre un niño que no había hecho nada para merecerlo. En los libros hay un momento casi imposible de leer. Cuando Bran cae y su vida pende de un hilo, Catelyn lleva días sin dormir junto a su cama. Jon aparece para despedirse antes de partir al muro, y en ese estado de dolor extremo, Catelyn le dice que ojalá hubiera sido él quien cayera en lugar de Bran. Lo dijo, a un niño. E inmediatamente supo que había cruzado una línea. Pero ya estaba dicho. Eso es lo que años de resentimiento sin resolver le hacen a una persona buena. Esa no era Catelyn siendo cruel. Era Catelyn siendo lo que el silencio de Ned la había convertido sin que ninguno de los dos pudiera verlo. Jon Snow creció sabiendo cuál era su posición sin que nadie se la explicara. La aprendió en las grietas, en los silencios, en los pequeños gestos cotidianos que le recordaban que había una línea invisible entre él y el resto. En los libros, cuando encuentran los cachorros de lobo huargo y cada hijo Stark toma uno, es el propio Jon quien señala que el número coincide exactamente con el de los hijos de Ned, excluyéndose a sí mismo sin que nadie le diga que debe hacerlo. Ya sabe. Encuentran un cachorro más, separado del grupo. Albino, el que no encaja del todo en la camada. Jon internalizó desde muy pequeño que pertenecía a Invernalia y al mismo tiempo no del todo, que era un Stark y al mismo tiempo no lo era, y nunca supo que en realidad era el sobrino de Ned, que el secreto que le impedía conocer su identidad también lo estaba protegiendo de algo que podría haberlo matado. En la primera temporada, justo antes de separarse para siempre, Ned y Jon tienen una última conversación. Jon va a unirse a la Guardia de la Noche. Ned lo mira y le promete algo. La próxima vez que se vean, le hablará de su madre. Le dice específicamente que se lo contará. Jon nunca volvió a ver a su padre. La cabeza de Ned cayó en los escalones del septo de Baelor antes de que esa conversación pudiera ocurrir. El momento en que Ned eligió hacer esa promesa no fue aleatorio. La Guardia de la Noche exige que sus miembros renuncien a todos sus títulos, lealtades y reclamos. En el instante en que Jon pronunciara sus votos, quedaba legalmente neutralizado. No podía presionar ningún reclamo al trono de hierro. No podía amenazar a nadie. No podía desestabilizar nada. Ese era el único escenario en que Ned consideraba seguro revelar la verdad. No quería que Jon viviera ignorante para siempre. Quería que Jon viviera. Y ese momento en el que la promesa ya no podía matar a nadie fue exactamente el que Ned estaba esperando. Luego, Joffrey dio una orden inesperada, y todo lo que Ned había construido durante 17 años quedó suspendido por un hilo que se llamaba Howland Reed, la única persona viva que estuvo en esa torre y que, hasta hoy en los libros, no ha aparecido directamente en la narrativa principal. Ned se fue a la muerte sin decirle nada a nadie, sin cartas, sin confesiones, sin ninguna precaución para garantizar que el secreto sobreviviera de manera controlada. Solo silencio, tan profundo y tan bien practicado que no había ninguna costura por donde tirar. Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente incómoda, porque no hay respuesta limpia. A favor de Ned. Mantuvo vivo a un niño que de otra manera habría sido asesinado. Robert Baratheon, durante ese mismo periodo, estaba mandando asesinos a esos para matar a la embarazada Daenerys Targaryen. Había ignorado los cadáveres de niños pequeños con una frialdad que helaba la sangre. Si la identidad de Jon hubiera sido conocida, no habría habido debate ni misericordia. Ned también entendía algo que sus críticos suelen pasar por alto. Un secreto es tan fuerte como su eslabón más débil.
Cada persona que sabe algo es una persona que puede decirlo en el momento equivocado, bajo presión, en un instante de descuido. Mantener el círculo en un solo punto era la única forma de que no se rompiera. En contra, el precio fue enorme. Kathleen murió en la boda roja creyendo que su marido la había traicionado. Murió sin saber que el niño al que había tratado con tanta frialdad era el hijo de la hermana de Ned. Murió cargando una versión de la historia completamente falsa, y nadie jamás pudo corregirla. John fue enviado al muro en parte porque no había un lugar claro para él en Invernalia, y allí estuvo a punto de morir en más de una ocasión. Y hay un argumento intermedio que merece considerarse honestamente. Ned podría haberle dicho algo a Kathleen sin decirle todo. Podría haberle dicho que ese niño no era lo que parecía, que había razones que no podía explicar, que era una cuestión de vida o muerte y que necesitaba que confiara en él. Kathleen era inteligente. Era leal. Probablemente habría guardado eso. Pero Ned no lo hizo. Si fue por el peso insoportable de una promesa sin margen de negociación, o por el miedo genuino a que incluso media verdad fuera demasiado, la historia nunca lo explica del todo. Lo que sí sabemos es lo que él mismo pensaba en sus momentos más honestos, según los libros, que no sabía qué habría hecho Kathleen bajo presión, y que esa incertidumbre fue suficiente para sellar su silencio de por vida. Ned Stark era el hombre más honrado de Poniente. Esa era su identidad completa, su reputación, la única cosa que la gente creía de él por encima de cualquier otra. No era astuto como Tyrion, no era implacable como Tywin, no era magnético como Robb. Lo que tenía era la confianza absoluta de todos a su alrededor, construida sobre décadas de cumplir su palabra. Y el precio de la promesa que le hizo a Lyanna fue convertirse, en privado, en un mentiroso permanente. En los libros, él mismo lo describe así: una mentira que lo seguía de noche, años después. En una cultura donde los bastardos existían y los nobles que tenían aventuras durante la guerra no eran exactamente una rareza, la negativa absoluta de Ned a hablar siquiera del tema era lo que resultaba verdaderamente sospechoso. La negativa sugería que había algo mucho más grave que esconder. Y Kathleen tenía razón en eso, aunque por las razones equivocadas. Lo que eso le hizo a su matrimonio no fue dramático. Fue una herida pequeña y permanente, sentada en el centro de una unión que en todo lo demás funcionaba bien. Una habitación cerrada con llave que ninguno podía nombrar directamente. Ned la lloraba frente al árbol corazón. Kathleen descargaba el peso en un niño que no tenía culpa de nada. Y entonces Joffrey dio una orden. Y Ned no pudo terminar lo que había empezado. Pero Jon Snow vivió. Esa es la parte más cruel de toda esta historia. No que Ned fracasara, sino que en el único aspecto que realmente le importaba, en la única promesa que no estaba dispuesto a romper bajo ninguna circunstancia, tuvo éxito completo. Solo que nunca llegó a saberlo. Si este video te hizo ver a Ned o a Kathleen de manera diferente, cuéntamelo en los comentarios. Y si te interesa seguir analizando las capas políticas, legales y humanas que Juego de Tronos nunca terminó de explicar en pantalla, suscríbete, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí.